se puede hacer? Pregunto. ¿Se puede hacer algo? Chicos, ¿vieron algo de eso? ¿No? Fíjense, en el caso de que no se tenga esa información, nosotros podríamos llegar, digamos, a graficar esta solución, no sé si la vieron con el profe Walpa, pero podríamos, digamos, si bien digamos, si no tenemos esos valores de alfa, la podríamos llegar a hacer un estimado, ¿sí? De, digamos, a ver cómo se comportaría eh, entre determinados valores de alfa, ¿sí? No sé si a eso lo alcanzaron a ver, chicos. Pregunto, ¿no? Con criterio de optimismo creo que no, pero vimos algún gráfico con el alfa con el del pesimismo. Con el alfa del pesimismo, a ver. Fíjense, bueno, voy a llevar, voy a salir de acá y vamos a tratar de hacer un gráfico con esto, ¿sí? Tratando de graficar, digamos, esas alternativas. Voy a traer lo que teníamos hecho. En un segundo que estoy admitiendo gente. Bueno, vamos a ver si podemos traer. Bueno, sigue entrando gente. Profe, buenas Sí. noches. Disculpa que lo moleste. Nada, con unos compañeros estábamos estudiando y queríamos saber si había alguna clase de consulta. Y hoy iba a haber una para previa al parcial, para no Eh, interrumpir la clase de hoy. es medio complicado porque de acá estamos ya prácticamente sobre el examen. Tenemos otros exámenes y se complica, realmente se complica de acá. Por eso hemos tenido, digamos, desde que hemos empezado el segundo cuatrimestre, hemos tenido varias clases que pueden preguntar ahí, chicos, porque la verdad que se complica de acá el sábado, a mí en particular, ¿no? Es muy complicado. Así que ya vamos a ver, tratar de responder, si son puntuales las dudas, no, las tratamos de responder, ¿sí? Porque si no se va a complicar. Dale, gracias. Así que ya dejamos un espacio ahí para que contestemos algunas preguntas. Terminemos este ejemplo y tratamos de contestar todas las preguntas que puedan llegar a tener, ¿sí? Bueno, sigamos con el ejemplo, a ver si tengo, denme un segundito. Vamos a hacer una cosa. Denme un segundo. Que lo voy a copiar lo que habíamos hecho, pero le voy a sacar el alfa, digamos, le voy a poner el alfa original para que den un segundo que se me... En un segundito. Para que utilicemos, digamos, lo que han visto con el profe, seguramente lo tienen que haber visto, con el coeficiente, digamos, cuando uno no tiene el coeficiente, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí?
Así que denme un segundito. Vamos, le estoy cambiando el alfa a lo que es la función, ¿sí? Le estoy poniendo directamente el alfa, así, para que trabajemos, digamos, con esas funciones y la podamos graficar, ¿sí? En un segundito, así directamente hacemos... Ya terminamos. Bueno, ahora sí vamos a... Para que grafiquemos, voy a eliminar esto y vamos a lo que acabo de modificar. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos nosotros las funciones, ¿sí? Nosotros podríamos graficar esas funciones que tenemos ahí, ¿no es cierto? Con un sistema de doble eje. Lo tiene que haber visto con el profe, me parece que por ahí no se acuerda, ¿sí? Vamos a trazar un sistema de dos ejes. Si lo hacen a escala, ¿sí? Y bien graficado, les sirve, digamos, gráficamente se pueden determinar los valores, digamos, más o menos a escala, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a marcar, supongamos, vamos a tomar 10 cuadritos más o menos, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Sé que tengo no sé qué le pasa a esto. Lo tengo como... Fíjense, vamos a tomar, trazamos dos ejes, ¿sí? Este sería, digamos, el 0, ¿sí? Y después vamos a trazar un valor entre 0 y 10, le vamos a dar el 1 en el otro eje, digamos, ¿sí? Entonces, 1, supongamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 9 y 10. No sé por qué es 10. Bueno, vamos a trazar el otro eje por ahí, ¿sí? Y vamos a ir trazando, después vamos a tomar acá, supongamos 2000
3.000, 2.000, 4.000, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, supongamos acá que tengamos el número más grande, va a ser más o menos 20.000. ¿Sí? Vamos a colocarle... Acá sería entonces, vamos a hacer una cosa. Bueno. Los 20.000 están más o menos por ahí. ¿Sí? Fíjense, si nosotros le damos el máximo valor alfa, perdón, el mínimo valor que sería 0 alfa, y acá le vamos a dar el máximo valor que es 1, ¿sí? Este sería el máximo valor de alfa. O sea, acuérdense que el coeficiente ese de optimismo relativo es un valor entre 0 y 1, ¿sí? Con lo cual, digamos, le podemos dar esos dos valores y vamos a graficar esas alternativas, ¿sí? Si le damos el valor de 0 alfa, o sea, nos ubicamos sobre este eje, ¿qué valor tomaría la primera función? Si le damos 0, me queda 7.000 por 0 más 7.000 por 1 menos 0. Nos da 7.000, ¿no es cierto? ¿Estamos? Yo tengo 20.000, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esto. Copiamos para orientarnos en el gráfico. Más o menos tenemos 2, 4, 5. Los 10.000 están por acá, ¿no es cierto? 10.000. Si quieren, para que se ubique el punto. Bueno, de la primera, si le damos el valor alfa a la primera función de 0, ¿qué valor tomaría esa función? ¿Alguien me puede decir? Chicos. 7.000. 7.000, ¿no es cierto? Bueno, tenemos los 5 acá, 6, 7, sería más o menos ese punto que marqué en rojo, ¿no es cierto? Y si le damos el valor de 1, estaría en el otro punto, digamos, más o menos ahí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a trazar una recta uniendo esos dos puntos, en este caso nos da una que va a ser paralela, ¿no? Eso que yo he representado ahí, representaría lo que es la alternativa 1, ¿sí? O X1, digamos, como ustedes quieran llamarle, no hay problema. La primera función esa que yo he trazado ahí, ¿no? Esto sería X1, ¿sí? La alternativa 1. Para la segunda función, si yo le doy el mínimo valor que es 0 alfa, ¿cuánto valdría la función? 2.000. 2.000, ¿no es cierto? Estaría básicamente en ese punto ahí, ¿no es cierto? En rojo, ¿sí? Y si le doy el máximo valor que es 1, ¿cuánto tomaría la función? 14.000. 14.000, ¿sí? Son esos dos puntos básicamente, ¿no? Entonces vamos a unir esos dos puntos, ¿sí? Más o menos, si yo uno esos dos puntos, tengo esa recta, digamos, ¿no?
esa sería lo que es la segunda alternativa, ¿sí? Vamos a copiar esto. Copiamos. Y pegamos. Esto sería la alternativa, entonces, 2. ¿Sí? Si hacemos lo mismo para la otra función, si el valor, le damos el valor de alfa, el valor de 0, ¿cuánto tomaría la función? Para la tercera función ahí. Menos 3000. Estaría por acá abajo, ¿no? 3000. ¿Sí? Y si le doy el máximo valor que es 1, ¿cuánto toma? 21. 21.000. 21.000, más o menos calculo que por ahí, ¿no es cierto? Si nosotros trazamos la recta uniendo esos dos puntos, es algo así como que se cortan prácticamente en ese punto ahí, ¿sí? Casi en el mismo punto se están cortando. Si lo grafican, grafíquenlo bien ustedes. Esto es, profe, si no tuviésemos el alfa. Claro, Si si no no tuviésemos el tuviésemos alfa y el si tampoco alfa, lo suponemos. fíjense, ahí, denme un segundo. Bueno, esa sería la otra alternativa. ¿Sí? Grafíquenlo bien porque les pasa más o menos por el mismo punto. ¿Sí? Esta sería la tercera. Perdón. Esta sería la alternativa 3. ¿Sí? X3. ¿Sí? Como fíjense, nosotros acá estamos hablando de beneficio, ¿sí? Digamos, a esto nosotros lo vamos a enfocar desde acá arriba, ¿sí? Es decir, nosotros lo vamos a ver desde acá arriba, ¿sí? Vamos a elegir los máximos de todos los valores, digamos, ¿sí? Y de lo que hacemos, digamos, ¿qué nos está mostrando este gráfico? Como estamos hablando del máximo, fíjense, entre un valor de alfa, lo voy a marcar acá, entre 0 y este valor, ¿sí? Este sería un valor de alfa, sí, que le podemos llamar alfa 1 si quieren. A nosotros nos conviene la alternativa 1, ¿sí? Y para valores de alfa superiores a este valor, nos conviene la alternativa 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo averiguamos ese valor de alfa? Fíjense que en ese punto vale lo mismo x1 y x3, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo igualar, si igualo x2, perdón, x1 lo igualo a x3, ¿sí? Fíjense, x1, o sea, la primera alternativa, si yo opero el 7000 por 1 menos 7000 alfa, acá me va a quedar 7000 alfa más 7000 menos 7000 alfa, ¿sí? Con lo que se van a eliminar 7000 alfa con menos 7000, lo hago completo, fíjense, acá yo voy a tener los 7000 por alfa, ¿sí? A ver, no tengo para hacer el alfa. Bueno, le voy a poner el A como si fuera el alfa, ¿sí? Interprétenlo así para que... Entonces, yo voy a tener los 7000 alfa más
si opero, voy a tener los 7000, ¿sí? Más, perdón, menos 7000 alfa, ¿no? 7000 por alfa, ¿sí? Cerrar también, o sea, fíjense que se anularía ahí el 7000 alfa con menos 7000 alfa, ¿no? La segunda alternativa, ¿sí? ¿Cómo sería la segunda alternativa? Fíjense. La segunda, o sea, hablo de X3, ¿no? Tengo 21.000 alfa, ¿sí? Todo esto menos, ¿sí? 3000 más 3000 alfa, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo puedo eliminar, digamos, este alfa con este alfa, ¿sí? Me queda 7000 de este lado, ¿y qué me queda del otro lado? ¿Qué me quedaría? 7000 igual a qué cosa? 21.000 alfa más 3000 me queda 24.000 alfa, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis, ¿sí? Todo esto menos 3000, ¿sí? Con lo cual, si yo despejo alfa, ¿sí? ¿A qué me queda igual acá alfa? 0,416. O sea, sería 24 sobre, perdón, 10 sobre 24, ¿no? 10 sobre 24, ¿no? Que es aproximadamente 0,40 y ¿cuánto? 4266 es. 41,6. 0,42. O sea, más o menos le vamos a poner 0,42, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo ese valor de alfa, ¿sí? Puedo hacer esto. Entonces yo digo que para valores de alfa entre 0 y 0,42 me conviene la alternativa 1. Y para valores de alfa superiores a 0,42 me conviene la alternativa 3. ¿Estamos? Puedo tener varios alfa, ¿no? No solamente uno. Acá me salió uno porque se cortan las alternativas en ese mismo punto, pero si yo tuviese, digamos, podría tener otro alfa y decir, bueno, entre el valor 0 y alfa 1 me conviene tal alternativa, entre alfa 1 y alfa 2 tal alternativa, y para valores superiores a alfa 2 tal alternativa. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, digamos, esto es cuando yo no tengo el valor de alfa, entonces. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Esto lo vieron con el profe, ¿no? Sí, lo vimos. Lo vieron, ¿sí? Bueno. No sé si alguna duda, alguna consulta. Bueno, vamos a el otro enfoque, que es el enfoque de mínimo lamento, o también se lo conoce como criterio de Savage. ¿Sí? ¿Qué dice Don Savage? A ver, ¿alguien me puede decir? Ya lo saben, o sea, me imagino, digo, ¿no? ¿Qué dice Don Savage? Esta matriz ya no es significativa para tomar la decisión, ¿no? Y genera otra alternativa, otra matriz que se llama matriz de mínimo lamento, ¿no?
¿Cómo se construye esa matriz? Que se llama matriz también de mínimo lamento, ¿no? Entonces, esta sería lo que es la matriz de mínimo lamento. Le vamos a llamar elementos R y J, ¿no? ¿Cómo se construye esa nueva matriz? Se toma el mejor, sí. Sí, era como la diferencia entre el mejor resultado de la columna Sí, y cada uno de los resultados restantes. claro. Se toma el mejor, o sea, depende, en este caso es beneficio, ¿no es cierto? O sea, tomamos el mejor CX por columna, ¿sí? El mejor CXI, ¿sí? Y le restamos el CXI correspondiente, digamos, ¿no? Eso, así se construye la matriz, digamos, ¿no? Entonces, el mejor valor para la columna 1, ¿sí? Sería 7000. Entonces, si se da el mejor valor de la situación Y1, sería elegir X1, digamos, ¿no? O sea, 7000. El mejor valor es 7000. Le restamos 7000, acá nos da 0, ¿sí? Acá nos daría 5000, o sea, sería 7000 menos 2000, nos da 5000, y acá menos 3000 menos 3000, acá nos daría 10.000, ¿no? ¿Qué significan esos 10.000? Lo que yo me lamentaría de dejar de ganar si se da la mejor situación, digamos, ¿no? O sea, la mejor situación sería 7000, digamos, para Y sub 1. Para Y sub 2, fíjense, sería 14, el mejor valor, ¿no es cierto? Con lo cual, si yo elegí X1 y se dio la situación Y sub 2, ¿sí? Acá me voy a lamentar por dejar de ganar 14.000 menos 7, 7.000, ¿no es cierto? 7.000, ¿sí? Acá 14.000 menos 14.000 sería 0, y acá 14.000 menos 9.000, estamos hablando de 3.000, ¿sí? ¿Cómo sería en la tercera columna? ¿El mejor valor cuál es? ¿No es cierto? Menos 7.000, acá nos daría 14.000. ¿Sí? No, no en valor absoluto, porque acuérdense acá en la segunda, claro, el mejor valor, o sea, en el sentido de costo cambia, ¿sí? Y la formulita cambia, se hace el CX menos el mejor valor, que sería en el caso de costo el más chico, ¿sí? Entonces acá tengo 21.000 menos 14.000, acá me estoy lamentando de dejar de ganar si yo elegí la alternativa 2, ¿sí? Me estoy lamentando por dejar de ganar 7.000, y acá 0, ¿no? ¿Sí? Esta es la nueva matriz de elementos R y J, ¿sí? Hecho esto, ¿qué hacemos ahora? Aplicamos el criterio pesimista en el sentido de costo, ¿sí?
¿Cómo sería eso? Los mayores valores. Claro, los Sería- mayores valores, exactamente. ¿Sí? Y de Entonces, esos mayores, el menor. exactamente. Entonces, el mayor acá es 14.000, ¿sí? Acá sería 7.000 y acá sería 10.000, ¿sí? De esos mayores, ¿qué hacemos? Elegimos el más chico, ¿sí? Entonces, para el enfoque de mínimo lamento, ¿sí? La solución sería encargar 200 unidades. Entonces, este es enfoque, dijimos, de mínimo lamento. ¿Sí? Y nos quedaría lo que es el enfoque de X probabilidad, ¿sí? O también se lo conoce como criterio de Laplace. ¿Sí? ¿Y en qué consiste este criterio? Acá, bueno, de darle el mismo peso de ocurrencia a cada una de las alternativas. Entonces acá sería digamos, un tercio, ¿sí? La misma probabilidad, o sea, sería 1 dividido la cantidad de estados, ¿no? ¿Sí? Y calculamos acá, digamos, hacemos la suma producto de cada uno de los valores por la probabilidad, digamos, ¿no? ¿Sí? Con lo cual acá me daría, bueno, en este 7.000, ¿sí? Después que tengo 14 más 14, 28, 30, 10.000, ¿no? Acá tengo 30 menos 3, 27, dividido 3, 9.000. ¿Está bien? Fíjense si está bien. Sí, está bien, Sí, profe. es muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿el mejor cuál es? Estamos hablando de beneficio. Uy, ya le saltó esto. Entonces, el mejor sería los 10.000, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, chicos, de esto? Entonces, enfoque de X
probabilidad, ¿no? La solución también sería encargar 200 unidades, ¿no? Por supuesto hay que ver en el sentido, digamos, de costo. Aquí hemos trabajado con beneficio, ¿no? Profe, si en algunos métodos nos da una decisión y en otros métodos otra. Digo, son 4 métodos lo que vimos. Sí. Si en 2 métodos o lo que sea, está repartida las decisiones, ¿en algún lado se aclara o cómo se seguiría? No, en realidad, digamos, es lógico que son enfoques distintos, ¿sí? Es lógico que tengamos, digamos, distintos resultados, ¿sí? Con lo cual, sin duda nos va a dar resultados distintos, ¿sí? Acá no hay un mejor enfoque que otro, simplemente es una forma de tomar decisiones cuando no hay, digamos, no hay información, ¿sí? Y normalmente se le va a pedir aplique tal enfoque o, no, digamos, un enfoque en particular, ¿sí? Ok. Bueno, fíjense este ejemplo, ¿sí? A ver si podemos plantear al menos la función de compensación, que es lo más, por ahí lo que resulta un poco más complicado. Dice una fábrica de carburadores que provee a distintos negocios mayorista y minorista, desea conocer la cantidad a producir mensualmente a mínimo costo. El costo de cada producto es de 180 pesos. Si la demanda excede a lo producido, debe agregarse un turno de trabajo adicional que incrementa el costo de producción un 20%. Si la producción es mayor a la demanda, las unidades sobrantes generan un costo de almacenamiento de 8 pesos por unidad por mes. La demanda mensual de carburadores puede asumir los distintos valores de 1000, 1500, 2000 o 2500. Por una cuestión de producción y de capacidad de cada célula se realizan producciones en lote de 750 unidades. Bueno, defina las variables de decisión para este problema, clasificarlas, enunciar las funciones de compensación, armar la matriz y, bueno, determinar la cantidad de carburadores a producir utilizando el criterio de Hurwitz o optimismo relativo, ¿sí? Acá le tendríamos que considerar algún valor de alfa, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá, si quieren, para un alfa de 0,60, ¿sí? Fíjense que acá le está pidiendo exclusivamente un criterio en particular, ¿sí? ¿Se entiende la situación, chicos? ¿Qué tendría como variable de decisión? ¿Qué tengo que decidir yo? La cantidad de carburadores a producir mensualmente, ¿sí? Cantidad de carburadores a producir por mes o mensualmente, ¿sí? Esa sería la variable de decisión. Acuérdense que las variables de decisión expresan decisiones a tomar, ¿sí? ¿Qué tendría como variable de estado?
La demanda mensual. La demanda, ¿no? Que pueden ser 1000, 1500, 2000 o 2500 unidades, ¿sí? Bueno, el objetivo acá, generalmente se los dice, fíjense, minimizar los costos totales, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablamos de costo, acá no tenemos ingresos, no tenemos beneficios, o sea, lo que queda es minimizar costos, básicamente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo serían las funciones de compensación? A ver, alguien me lo puede decir, que es un poquito lo más complicado, ¿no? O sea, siempre tenemos las tres posibilidades, ¿no? O podríamos tener más, mínimo vamos a tener tres. Es decir, que X sea igual a Y, ¿sí? Lo cual vamos a tener una función de costo, ¿sí? Puede que la cantidad que yo produje sea mayor a la cantidad que demandada, digamos, ¿no? O bien que la cantidad que yo produje sea menor a la cantidad demandada. ¿Sí? Fíjense, el costo dice 180, sería un costo, podríamos decirle, normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, el costo total, en este caso, costo total sería igual a los 180 por X, básicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa cuando la cantidad que yo produje es mayor que la cantidad que me demandan? ¿Sí? ¿Cómo se calcularía el costo? A ver, Tomamos el 20% de los 180 y se lo sumamos. he producido más de lo que me demandan, ¿no? ¿Qué significa eso? Que una parte la voy a tener que almacenar, ¿no? Y dice ahí costo de almacenamiento de 8 pesos. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces el costo total? Alguien que me diga. 180 el costo. ¿Sí? ¿Por qué cosa? Es mayor la producción que la demanda, ¿no? Por la cantidad que te demandaron. La cantidad que me demandaron es Y. ¿Sí? Todo esto por más que tengo. El sobrante de producción. Que sería X menos Menos Y, ¿no es cierto? Por 8, ¿no? Por 8. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿O sería X en vez de Y acá? Porque yo produje X, ¿no? ¿Estamos? A ver, denme un segundito, chicos, un segundo.
Chicos, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Y por qué es Y y no X ahí? ¿Alguien me puede decir? Porque yo hice X, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Digo, les pregunto, chicos, para que les quede claro a ustedes, ¿no? Para digamos, cuando les toque, digamos, no tengan dudas, ¿no? Pero pregunten, arriesguen un poco, a ver qué me dicen, así no se hace tan aburrida la clase. ¿Qué me pueden decir? No sé si tengo mudo si me rompió el auricular. Profe, 180 es el costo de lo que vos producís y vendés. Por eso es por Y. Y la diferencia entre la oferta y la demanda es por 8 pesos. A ver, yo estoy produciendo X, ¿sí? Ahora, ¿por qué justificación tiene poner Y no poner X? Porque en realidad estoy haciendo X, que es mayor que Y. Pero el Y vos vendés. Sí, El 180 es el costo de producción, ¿no? sí. Yo estoy El produciendo X, costo de lo que producís y vendés, no lo que almacenás, digamos. pero Claro, pero igual, sí, ¿cuál sería la perdón. justificación, digo, para poner Y y no X ahí? Eso es lo que estoy tratando para que les quede claro, digamos, porque no creo que todos la tengan clara, o sea, digo, Y porque si pones X es también lo que te sobra. Y lo que te sobra tenés que agregarle los 8 pesos. claro, pero yo hice X, no Y. Pero entonces sería algo más como la justificación de es lo que el costo de producción de lo que me demandaron real sin contemplar cuánto se va a stock. O sea, digamos, para hacer una buena asignación de costos, ¿sí? Si el producto yo lo puedo almacenar, el costo de producción tendría que asignárselo al periodo que se vende, ¿sí? Porque, digamos, el capital está, ¿sí? En esos 8 pesos que está en que el costo de mantener el stock, ¿sí? Debería considerarse también el costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Que ¿Tendría habría que que... ser 188 en lugar de 8? No. A ver, digamos, para hacer una buena asignación de costo, como les decía, yo tengo que deducir el costo de producción cuando lo vendo. Los 8 pesos, eso debería tenerse en cuenta el costo del capital que yo tengo invertido en lo que me queda de inventario, ¿sí? Entonces, esa es la justificación, digamos, ¿no? El costo de producción, si yo lo puedo guardar, se asigna cuando lo vendo, ¿sí? Entonces, pero debe haber un costo mínimo al menos de guardarlo, ¿sí? Entonces, que ese costo de stock, acuérdense, no hemos visto stock todavía. Cuando nosotros, uno de los costos más importantes del hecho de tener inventario tiene que ver con el costo de oportunidad, que hace referencia a lo que yo tengo invertido en stock, digamos, ¿no? Es el costo de oportunidad, pues yo esa plata la podría tener en otro lado que me da, digamos, al menos un plazo fijo, ¿sí? Entonces, se debería considerar ese costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, tengan bien claro, no se confundan después los exámenes, porque después los exámenes se confunden. Si yo puedo guardar el producto,
la asignación de costo lo hago cuando lo venda, digamos, ¿sí? Entonces, está bien la fórmula, pero no todos tienen en claro por qué Y y no X hay. ¿Sí? Y en el caso que yo tenga que hacer producción fuera de término, digamos, porque la demanda es mayor, ¿sí? No lo he previsto, se incrementa el costo un 20%. Entonces, ¿cómo sería la función de costos? Ese 180 más su 20%. 180, o sea, como yo lo interpreto, ¿sí? Acá sería 180x, ¿sí? Más lo que tiene un sobrecosto es lo que me falta para llegar a Y, ¿sí? O sea, tiene un 20% más, ¿sí? Lo cual significa 36 pesos más, ¿no es cierto? O sea, sería 216, ¿es así? Por y menos X, ¿no? ¿Sí? Esto es fundamental, les doy esto, digamos que hiciéramos las funciones de compensación porque, digamos, es la parte que por ahí más problemas le pueden traer, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en el caso de cómo sería la matriz, fíjense que, digamos, esto es que no siempre va a ser la cantidad que yo digamos, la cantidad que yo compro va a ser igual a la cantidad demandada, ¿no? Porque yo acá tengo, fíjense si estas son las alternativas, ¿sí? No he perdido la barra. Y estas son los estados. Entonces, yo tengo Y1 igual a, creo que es 1000. Después, Y2 igual a 1500. Y3 igual a 2000, creo, de memoria. Sí, y Y4 es igual a 2500. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, fíjense, yo acá, si hago un lote son 750, o sea, X1 va a ser igual. Podríamos arrancar, si ustedes quieren, en 750. Si hago dos lotes, X2 sería igual a 1500. ¿Sí? Si hago tres lotes, X3 va a ser igual a 2250. ¿Sí? Y si hago cuatro lotes, X4, perdón, X4 va a ser igual a 3000, ¿no? Alguien me podría decir, no, yo no hago menos de dos lotes porque quiero satisfacer la demanda. Bueno, son criterios, ¿sí? Pero fíjense que no coinciden, hay un solo valor que coincide y es X2 con Y2 de 1500, ¿no? ¿Está claro, chicos?
¿Sí? Bueno, se los dejo acá para que lo terminen ustedes, era plantearle la función de compensación y después lo terminan de hacer ustedes, ¿sí? Más, creo que acá lo tengo hecho, si no me equivoco. No es otro ejercicio. Pensé que lo tenía hecho, pero no. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Profe, una consulta. Si no nos dijera, como en este caso que decía que se producían lotes de 750, Sí. que bueno, es la decisión a tomar. Si no nos dijera eso, tomamos como la misma cantidad de la que se demanda, ¿no? En este Sí, caso, 1000, 1500, 2000, 2500, ¿no? sí, exactamente, exactamente. Sí, acá porque especifica que se hacen en lotes de 750 unidades, es simplemente, ojo que, digamos, la decisión seguramente no va a ser la misma que si uno hace 1000, 1500, 2000 y 2500, pero acá por una cuestión de producción, ¿no? De sistema de producción, se hacen en lotes de 750 unidades, ya está planificado así, digamos, ¿no? Para no, cada vez que se produce, ya sea por un Kanban, lo que sea, se hacen 750 unidades, ¿no? O sea, no, acá tiene que respetar un poco lo que le dice las indicaciones, digamos, del enunciado, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, se los dejo para que lo terminen, creo que ya lo pueden terminar fácilmente, y si hay alguna duda, la vemos, ¿sí? Bueno, no sé qué dudas tenían, chicos. Veamos las dudas que le quedaron para el parcial del sábado. Hola, sí, profe, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Yo tenía algunas dudas de diferentes temas. No sé si te podía nombrar, si tenés tiempo. Sí, sí, dale, dejemos estos minutos para las dudas que tengan. Buenísimo, gracias. Primero que todo, en tabla simplex tenía algunas preguntas. Eh, Cuando nosotros tenemos ya la tabla armada, digamos, tenemos la solución óptima, no sabía bien en qué parte de la tabla simplex ver lo que es el precio sombra. El precio sombra se lo ubica generalmente, se lo toma en valor absoluto y tiene que ver con el último renglón, el CJ menos el ZJ. Ah, bien, bien. Sí, yo tenía esa duda si era CJ menos ZJ o CJ. No, el CJ menos el ZJ, nomás que en valor absoluto, ¿sí? Hay que ver, digamos, también tengan ojo, porque, digamos, hay que ver qué tipo de restricción está asociado, ¿no? Bien, Porque si yo hablo de un signo menor o igual, ¿sí? El problema es de maximización, ¿sí? Y yo hablo de que tengo un recurso, o sea, si incremento el lado derecho de una determinada restricción, ¿sí? Sin duda que, digamos, tengo que ver si es limitante, por supuesto, o no limitante, y que esté dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, sin duda que si el problema de maximización, la restricción es limitante, tipo menor o igual, yo aumento el lado derecho de esa restricción, la función objetivo se va a incrementar. Si fuese un problema de minimización, el costo disminuye. O sea, fíjense que creo que sería lógico, ¿sí? claro. Ahora, Sí, sí. si yo tengo un problema de maximización, ¿sí? La restricción es de tipo mayor o igual y la restricción es limitante, ¿sí? Si yo aumento el lado derecho de esa restricción, va a hacer que mi función objetivo disminuya. Por eso tiene que fijarse qué tipo de restricción es también, ¿no? Para ponerle
el signo que corresponda. Acuérdense que, digamos, en el CJ-ZJ, en un problema de maximización, todos los valores van a ser negativos o nulos, digamos, ¿no? Entonces, es de lo más complejo el tema de análisis sensibilidad, digamos, ¿no? Porque pueden tener problemas de minimización, maximización, la restricción puede ser limitante, no limitante, son conceptos esos que hay que tenerlos presentes, ¿sí? O sea, requiere estudio, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si más o menos te quedó... Sí, gracias. Después, profe, cuando nosotros viste que para ver qué variable o de holgura, lo que sea, entra en el simplex, tenemos que sacar un valor θ, que es el valor de la solución dividido el lambda. Ese θ, si yo, por ejemplo, tengo tres valores, tengo 200, 400 y otro me da 0, yo tengo que entrar ese valor 0, ¿no? Claro, θ es siempre el más chico, Claro. pero el θ te indica qué variable se va de la base, ¿no? Claro. Sí, perdón, me expresé mal, sí, que se va. Bien, sí. y después, por ejemplo, si yo ese θ lo divido por un lambda negativo, tampoco lo tenía en cuenta, ¿o no? Sí, los lambda cuando son negativos, el lambda y j cuando es negativo no se tiene en cuenta, porque si no eso da, acuérdense que el θ siempre es el valor de la que va a tener la variable que va a ingresar a la base, el más chico. Entonces, si usted tiene un lambda y j negativo, ¿sí? Eso va a hacer que la variable tome un valor negativo, lo cual rompería con la condición de no negatividad. Claro. ¿Sí? Bien. Después, viste, profe, en el caso de que nosotros tenemos que es para las variables básicas que usted había mencionado en sensibilidad, para sacar ese coeficiente que era CJ menos ZJ menos lambda por el incremento, digamos, que ahí despejábamos para las variables básicas, ¿esa de fórmula siempre es igual? Sí. ¿Sí? Y siempre es menor o igual también, o sea, menor o igual a 0. Eso depende si el problema es maximización o minimización. Ah, bien, claro. Porque vos, acordate que el problema es de maximización, va a estar en el óptimo siempre y cuando se mantenga menor o igual a 0, el CJ menos ZJ. Claro. Pero el problema de maximización se tiene que mantener positivo. Ahí cambia el sentido del signo. Claro. Bien. Bueno, y después ya pasando a transporte, viste que usted nos había dado varios ejercicios y en uno de esos, por ejemplo, la oferta y la demanda no eran iguales, por ende había que hablar tanto de demanda de oferta como una ficticia. Sí. Y nos daban unos costos por no satisfacer la demanda o de stock. En el caso que no den esos costos digamos, relacionados a no satisfacer la demanda o de stock, ¿se usaba cero? Sí, en su defecto, si no tienen como información ese costo, es 0, tal cual. Bien, bien. Y después, profe, tenía un poco de complicación, teníamos un poco de complicación a la hora de programación dinámica. Cuando nosotros armamos la función recursiva, no sé, teníamos bastantes como dudas de porque cómo, bien qué variables, porque nosotros antes poníamos números, pero como, tipo, ya sé que tuvimos el teórico y todo eso, pero como alguna técnica o algo para darnos cuenta más o menos qué poner en la función recursiva, porque teníamos algunos problemas con eso. Sí, digamos, en los problemas de programación dinámica es clave definir bien lo que son las variables y el objetivo, ¿sí? No hay una receta de cómo es cada función recursiva. Hay una genérica, ¿sí? Que tiene dos términos, que digamos es la más genérica de todo, es decir, que la función recursiva tiene la forma
Digamos, hay el primer término tiene que ver con la decisión tomada actualmente, que les da un valor, y la segunda tiene que ver con el valor desde la etapa siguiente hasta el final, ¿sí? Esa es la forma genérica, uno busca el óptimo siempre. Si hablamos de costo va a ser minimización, y si hablamos de beneficio, perdón, si hablamos de costo el más chico, y si hablamos de beneficio el mayor. No hay una receta, todas las funciones pueden ser, digamos, distintas, por eso es que no se arma una receta. Lo que sí les recomiendo es que traten primero de hacer algún cálculo, y en función del cálculo así intuitivo un poco, se van a ir dando cuenta cómo va a ser la forma de la función recursiva. No hay una, como les digo, una receta. O sea, nosotros le hemos dado un ejercicio de cada clase, y en cada clase le hemos mostrado y ha tenido funciones distintas de las funciones de recursividad, ¿sí? Yo lo que siempre recomiendo es que traten de hacer un cálculo como es, pero siempre acuérdense en general las características. Nosotros hemos visto el de asignación, digamos, hay que ver cómo se da la información, básicamente, ¿sí? Hemos visto de producción que, bueno, si es minimizar costos, ¿sí? Siempre vamos a tener, acuérdense que cuáles son las características de cada uno de estos casos, digamos, ¿no? En el caso de un ejemplo de producción, siempre las variables, y un poco lo que te indica la fórmula recursiva, vos estás hablando de que va a tener como decisión la cantidad a producir, ¿sí? La variable de estado va a ser la cantidad que vos tenés disponible en stock, ¿sí? En general, estamos hablando de que no hemos visto como problema de minimización, porque hemos hablado de costo, una función que sea de maximización, ¿sí? En el caso de reemplazo de equipo, ¿sí? De la forma en que está dado, siempre tenemos, bueno, un ingreso, ¿sí? Tenemos costo que tiene que ver con la reposición, que tiene que ver con, digamos, costo de mantenimiento, ¿sí? Y después puede generar o no algún tipo de beneficio extra o un valor residual que se suma al ingreso, ¿sí? O sea, vean, como hemos visto, uno de cada clase, las funciones recursivas son medias parecidas a los modelos típicos, digamos, ¿no? Nosotros vimos problemas típicos de asignación, típicos de producción, típicos de reemplazo de equipo, ¿sí? Tipo mochila, otro ejercicio que por ahí pueden encontrar. El de confiabilidad, algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, en general, son parecidas las funciones, ¿sí? Puede tener algún término más o menos, pero y hay que identificar eso. Uno identificando bien cuáles son las variables de decisión, las variables de estado, la etapa, por supuesto, lo que es el objetivo, no deberían tener mayores inconvenientes, digamos, en plantearla. Traten de calcular cómo calcularían el beneficio, y en función de eso pueden hacer la fórmula recursiva. No hay una receta específica. Bien, bien. Bien, y después una última pregunta en relación al método húngaro. Nosotros en unos libros de la cátedra, no me acuerdo bien cómo se llama ahora, teníamos un ejemplo que era tipo como el del transporte, que teníamos más piezas que máquinas, y vimos que agregaba ceros, digamos, viste, como en transporte que nosotros poníamos los costos cero, bueno, de la misma manera. Y mencionaba algo de la matriz de beneficio o matriz de costo de oportunidades. No hemos entendido muy bien eso. Sí, en realidad, a ver, tanto el problema de asignación como el problema de transporte
Nosotros lo hemos enfocado, o sea, en general es como de costos y tiene que ver con un problema de minimización, pero eso no significa que en algún ejemplo no se pueda plantear como un problema de maximización, ¿sí? En el caso del método húngaro, o sea, el problema de asignación, que es lo que hemos resuelto con el método húngaro, tiene que haber, digamos, si hablamos de asignación de máquinas a hombres o a operarios, sí, tiene que haber tantas máquinas como operarios, porque se asigna solamente, o sea, nosotros vemos un tipo particular de tanto de transporte como el problema en sí de asignación, son problemas muy complejos en la realidad, ¿sí? Acá es algo simplificado por los tiempos que nosotros tenemos, pero se puede hacer, digamos, de todo esto mucho más amplio y ver más cosas, pero no nos da el tiempo. Y, o sea, a lo que voy es que vemos ejercicios tanto de transporte como ejercicios de asignación relativamente simples. En en esa simplicidad, digamos, por decirlo de alguna forma, nosotros vemos unos casos muy particulares en los cuales acá se debe cumplir que el problema de asignación haya tanto operarios como máquinas o tareas como máquinas, tareas como operarios, ¿sí? Porque es muy simple lo que nosotros estamos resolviendo. Se pueden plantear problemas mucho más complejos, pero se pierde más tiempo y no alcanzamos. La idea es como de la materia se lleven digamos, conceptos y que el que le toque armar algún tipo de modelo o va a tener que recurrir a algún experto, digamos, en el modelo, o bien ustedes profundizarlo y, por supuesto, lo pueden trabajar ustedes tranquilamente. Acá van a tener que sí o sí, digamos, nosotros nos podemos considerar más o menos expertos en investigación operativa y eso lleva de 5 a 8 años volverse experto, utilizar los modelos, plantear distintas situaciones, ¿sí? Pero digo, se resuelven algunos problemas particulares y con relativamente simpleza, digamos, ¿no? No podemos complicarla mucho porque no nos da el tiempo. ¿Sí? No sé si les quedó más o menos. Sí, sí, ya está. Eso era todo. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta, chicos? Yo, profe, puedo hacer un par de dudas también. Sí, por favor. Bien, de la tabla simplex quería preguntar si había posibilidad de que en las restricciones nosotros en el lado derecho tengamos algún valor negativo, o si hay que pasar el signo para el otro lado y cambiar la restricción. O sea, depende de lo que te toque hacer, digamos. Yo recomiendo que sea positivo el lado derecho por una cuestión de que si tienen que resolverlo con el simplex, ¿sí? Ya, digamos, van a tener, acuérdense que en la primera tabla representa los valores de las variables que van a estar a la base en la primera solución y no pueden tener valores negativos, digamos, ¿no? Entonces, Claro. para que no dé lugar a errores, yo les recomiendo que lo hagan, lo recomiendo que lo hagan positivo, lo de ellos. Bien, perfecto. Y en el caso de que nosotros, por ejemplo, hagamos el análisis de sensibilidad y nos dé, no sé, por ejemplo, que tiene que estar entre 0 y 30 la variación, y a nosotros nos preguntan como enunciado qué pasa si aumenta 35, ahí estaría fuera del rango. ¿Nosotros ahí tenemos que volver a hacer el simplex desde cero o cómo sabemos la nueva solución? No, digamos, ahí generalmente la respuesta sería que no se puede resolver, digamos, no pueden, hay que resolverlo todo con esta nueva información al modelo. No se los va a hacer resolver, o sea, tiene que responder que está fuera del intervalo y hay que resolverlo y va a cambiar la base, va a cambiar los valores de las variables, Claro. la función objetivo. No se lo va a hacer resolver de una. Bien, perfecto. Gracias. Otras preguntas tengo. En el dual,
nosotros cuando lo planteamos sí o sí tiene que ser desde la primera tabla o se puede hacer desde alguna intermedia. A ver, no, nosotros normalmente digamos, al dual lo planteamos desde el modelo original, ¿sí? Ahora, los valores de las variables siempre lo vamos a sacar de la última tabla del simplex, ¿sí? Claro. Bien. No de algo intermedio, o sea, se trabaja con los óptimos ya. Bien, perfecto. Pero ahí no es que nosotros lo pasamos al dual poniendo todas las variables con i, sino que directamente tomamos los datos del simplex. Claro, de la tabla final del simplex. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profe. Eso era todo. No, de nada. El resto, chicos. ¿No hay más consultas? Profe, perdón, justo escuché la última consulta de recién. Sacar el dual desde el simplex, porque yo me acuerdo haberlo visto de que se estandarizaba como el método canónico sin llegar al simplex y de ahí sacábamos el dual como desde desde las primeras ecuaciones. A ver, el dual se plantea del modelo, ¿sí? Bien. O sea, digamos, del modelo, no del simplex. Lo que sacamos del simplex óptimo son los valores de las variables, ¿sí? O sea, vos, resuelto el primal, podés saber cuál va a ser el valor de las variables duales y cuál va a ser el valor de la función objetivo, digamos, del dual, ¿sí? ¿Te das cuenta? Pero al modelo, digamos, lo trabajamos desde lo que es el modelo en sí, no del simple, o sea, del modelo original, del primal, de ahí reemplazando lo que son filas por columnas y lo que es digamos, los coeficientes objetivos pasan a ser valores del lado derecho. Todo eso se trabaja sobre el modelo en sí, claro, del modelo. Después, la tabla de simplex simplemente, valga la redundancia, te sirve para determinar los valores de las variables, nada más. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno. Profe, una última consulta. Sí. En los ejercicios de transporte, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 destinos y 4 orígenes, cuando nosotros decidimos qué variable sale y empezamos a restar y que hay que hacer un circuito cerrado, ¿hace falta que ese circuito cerrado sea contemplando a una cantidad de variables básicas o puede ser solo 4? No, lo mínimo va a ser 4. De ahí pueden ser 6, puede ser 8, puede ser 10, siempre números pares y depende del tamaño de la tabla. Claro, si yo tengo una tabla 4x4, porque yo vi que en una clase usted como que resta y suma como a 6 variables y yo lo hubiera hecho solo en 4 y no sé si depende de algo en especial. No te lo dice ni la cantidad de orígenes ni la cantidad de destinos. Simplemente, digamos, vos tenés que tener en cuenta que partir de una variable no básica y todos los otros cambios, o sea, por eso te lo determina el índice de mejoramiento, ¿sí? ¿Cuál es la variable que va a entrar? Después, para determinar la variable que sale, digamos, puede haber 6 o 8 cambios, ¿sí? Eso va a depender del tamaño de la tabla, básicamente. O sea, vos tenés que tener en cuenta que vos vas a partir de una variable no básica, ¿sí? Que es la que hace positiva, y después todos los otros cambios son en variables básicas y tenés que retornar al mismo punto del que salís, digamos, ¿sí? Moviendo, sí, y ten en cuenta que
vas a ir saltando y cambiando de dirección a 90 grados, ¿sí? O sea, si te empezás a mover horizontal, cambias en una determinada variable, a partir de esa te empezás a mover vertical, cambiaste esa y te empezás a mover horizontal. Tenés que tener eso en cuenta, los cambios siempre son a 90 grados, digamos. Sí, creo que me faltaba eso, que eran a 90 grados, porque yo le quería restar en dos que quedaban continuas. Así que creo que ahí lo voy a poder hacer bien. Claro, y digamos, siempre en donde vos picas, digamos, siempre cambias de dirección. Se lo conoce como método saltando piedras también, porque es como si donde están las variables básicas, es lo que ustedes pueden pasar cuando ustedes quieren cruzar un río, es lo que pueden pisar, digamos, para llegar al otro extremo, digamos, ¿sí? Por eso se lo conoce como método Bien. saltando piedras, ¿sí? Bien, bueno, gracias, profe. No, de nada. El resto, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, ninguna. Ah, está bueno, entonces. Vamos a ver cómo les va en el parcial el sábado, ¿no? Pónganse las pilas, chicos, no se dejen estar. No es difícil el parcial, pero son muchos los temas, ¿sí? O sea, ese es el problema, ¿sí? Así que, bueno, no sé, alguien me ha hecho una clase de consulta, me es medio complicado, yo estoy con otras clases y, bueno, y mi trabajo, ¿no? Con lo cual se me hacía muy complicado una clase de consulta, por eso, bueno, prefiero en las clases y no comprometer algo que no me pueda cumplir después, ¿sí? Así que, Profe, ¿la clase del viernes la daría o no? la clase del viernes, sí, sí. Ok. Así que cualquier cosa por ahí, el viernes estoy dando clases y bueno, si hay dudas y bueno, hace falta quedarse un rato más, nos quedamos un rato más, no hay problema y bueno,